Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22. Hemos estado enfocando este pasaje de diferentes maneras en algunos lugares, pero cada vez que yo lo hago, como que me muestra más lecciones espirituales el Señor en este pasaje. Así que Mateo capítulo 14, versículo 22, vamos a leerlo hasta el 33, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, que eran los discípulos, los 12, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Dios Hijo. Eso le digo. Y ahí dice Hijo de Dios. Nunca en la Biblia se habla de Dios Hijo, porque cuando se dice Hijo de Dios se refiere a la manifestación de Dios como persona, o sea, la encarnación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Señor Jesús, bendiga la lectura de su palabra. Un momentito de atención para la gloria de Dios. Hoy vamos a hablar el tema que lleva por título: avancemos juntos a pesar de la tempestad. Dígale a alguien a tu lado: avancemos juntos a pesar de la tempestad. Mire, hermanos, vamos a establecer una base para esta enseñanza. Hemos leído de manera histórica y de manera literal. Literal quiere decir a pie de la letra lo que está pasando en ese momento. Pero quiero decirles que todo pasaje que se lee, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene su aplicación espiritual. O sea, que nos muestra lecciones espirituales para aplicarlo a nuestra vida. Y al momento de aplicarlo a nuestra vida, o al aplicar la palabra de Dios en el momento oportuno y preciso, vemos que la situación que nos encontramos muchas veces encaja con esa aplicación, con esa palabra aplicada espiritualmente en nuestras vidas. Bueno, aquí nos habla de unos discípulos, nos habla de una embarcación, nos habla de un líder que era Jesús. Los discípulos y la barca representan a la iglesia. Representan a la iglesia. Los discípulos y la barca es figura de la iglesia. Te voy a presentar una escena espiritual. Amén.
una escena espiritual. Los discípulos y la barca representan la iglesia. El Señor Jesús representa a Dios, pero también a un líder, porque Él es Dios y también fue un líder de los discípulos. Él no era nada más un líder, era Dios. Entonces el Señor Jesús representa a Dios, pero también representa a un líder actual en las iglesias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El mar y las olas representa el mundo de gente que hay. El viento que habla aquí, que azotaba la embarcación. El viento en la palabra griega siempre se utiliza para la palabra pneuma, que es viento, se refiere al Espíritu Santo mayormente, la palabra viento. Pero como aquí está diciendo que es un viento contrario, entonces aquí está hablando de espíritus contrarios al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando hablamos positivamente, viene para inspirarnos a decir cosas buenas, edificantes. Pero los vientos contrarios que representan los espíritus inmundos son voces también que inspiran a la gente para decir cosas que no edifican. Recuerde que las grandes olas y el mar son gente. Y los espíritus inmundos, vamos a decirlo así, agita a veces gente que levantan sus olas para azotar a la iglesia, a la embarcación o a los discípulos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me está entendiendo? Entonces trate de atender para que tú puedas captar. Gloria a Dios. La Biblia dice entonces que el Señor Jesús, después de un culto de milagros en un campo abierto, desde el versículo 13, vemos que Jesús ministró ahí una multitud, más de 14,000 personas, 5,000 solo varones, sin contar mujeres y niños. Había mucha gente. Él predicó allí, él ministró allí, y hubo un convivio general. El verso 20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Después de un culto de convivio, de milagros, Jesús decidió decirle a sus discípulos que se suban a la barca. A veces nosotros hacemos cultos fuera del templo, de la iglesia, vamos a decir, en otros lugares, en campo abierto. Después de eso, después de ese culto de milagros, vemos enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea que después de un culto, hermanos, de discipulado, de domingo, de conexo o entre semana, tenemos que seguir avanzando. No podemos conformarnos con un solo culto para domingo. Tenemos que seguir avanzando hasta la venida del Señor. Tenemos que seguir avanzando hasta llegar a la otra ribera, que representa hasta el otro lado, que representa el reino de los cielos. O ir de gloria en gloria. Después de este culto, dice, después de este culto, enseguida hizo que se subieran en la barca. Otra versión dice que ordenó a sus discípulos a subirse en la barca, y ellos obedecieron. Aquí vemos en la primera lección que el líder, Jesús, a veces el ministro, el líder, el pastor, tiene que ordenar algo para que haga la iglesia en el nombre de Jesús, porque el pastor es el representante de Dios aquí en la tierra. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios lo constituyó. Y en la versión, traducción, lenguaje actual, el versículo 22 dice, y ordenó Jesús que se subieran a la barca y que se vayan a Betsaida, al otro lado. Y dice, yo les alcanzaré más tarde. Aquí encontramos entonces
una promesa de Dios para la iglesia y una promesa también del líder para la iglesia. O sea que el líder y Dios a través del líder no va a dejar sola a la iglesia. Pero en el momento sí lo va a dejar solo porque los mandó. ¿Ah? Y aquí no me voy a justificar yo como pastor. Usted tiene que crecer. Usted tiene que crecer. Por ejemplo, a veces yo atiendo otras misiones o iglesias. Es importante, usted tiene que crecer. Pero yo también estaré más tiempo en esta iglesia. Porque es la iglesia que estoy pastoreando. Amén. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí vemos el Señor pone una promesa a sus discípulos de no dejarlos. Les alcanzaré más tarde, pero adelántense. Es importante que los líderes en una iglesia o la iglesia obedezcan, y que obedezcan a un pastor que tiene las 3 pautas de Hebreos 13:7, que hable palabra de Dios, que tenga una buena conducta y que sea un hombre de fe y no de forma. Y el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, vemos la primera promesa del Señor, una lección espiritual. Y Él despide la multitud. El verso 23, despide la multitud y Él se va aparte a orar. Y cuando llega la noche, Él estaba solo. Sus discípulos estaban yendo. La noche en los tiempos bíblicos y aún nuestros tiempos es de 12 horas. Comienza a las 6 de la tarde. Las vigilias en el Nuevo Testamento son de a 3 horas. Comienza a las 6, la primera vigilia de 6 a 9. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia de 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Y Jesús apareció en la cuarta vigilia. Y también tiene su aplicación para nuestras vidas hoy. ¿Y qué pasa, iglesia? Estamos en la barca. Los discípulos estaban en la barca y estaban yendo. Y ya habían pasado 9 horas remando. Pero ¿sabe qué? Desde que salen, óigame por favor, escucha lo que estoy diciendo. Desde que salen, cuando Jesús les ordena a que se suban en la barca y que se adelanten, y Él les dijo: les alcanzaré más tarde. En otra versión, eso dice, traducción lenguaje actual. Cuando tenga tiempo y tiene esa versión, o lo busca en internet, chéquenlo, ahí está, no voy a predicar mentiras. Les alcanzaré más tarde. O sea, pasaron 9 horas hasta que los alcanzó. Pero vea esto, el contexto o el texto paralelo, ahí hasta el encabezado lo dice, en Marcos 6, 45 al 48. Vamos en Marcos 6, 45 al 48 y te vas a dar cuenta de que Jesús, cuando se queda en el monte, 6, 45 al 48, mire, ahí está, el encabezado es lo mismo, Jesús anda sobre el mar. Vea qué dice. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea, un líder tiene que ser, o una lideresa, tiene que ser un hombre de oración. Cuando no es de oración, es cuando ya no llegan a los discipulados. Ya no quieren servir al Señor. Ya los ganó el chamuco, vamos a decirlo así. Verso 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Mateo dice que estaba en medio del mar, pero azotada por grandes olas. Azotada por grandes olas, porque el viento era contrario. Pero Marcos no lo dice. Pero lo que me interesa que tú veas, véalo, hermano, por favor, si usted está checando la Biblia, el verso 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Mira esto. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, según Mateo, Él se va al monte a orar
Y mientras oraba, él podía ver a sus discípulos como Dios o como líder. Eso me dice que tanto Dios como el líder, el pastor o los ministros de conexo o las cabezas de familia, que son los padres de familia, porque es aplicable esto, tenemos que estar pendientes de nuestra iglesia. Jesús estaba pendiente mientras ellos remaban, y remaban con gran fatiga. Recuerden que había uno que después fue traidor, Judas. Tal vez molestaba a los 11, no lo sé, solo argumento, no lo dice la Biblia. Gracias a Dios que me ha enseñado a predicar la palabra, porque ahorita hay mucha gente que busca y no comprende. Él estaba pendiente, veía a sus discípulos viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hermano, mire qué pasó. Estaba pendiente. La pregunta para ti, líder que estás aquí, porque un músico es un líder, está considerado un líder. Una promotora es considerada como una lideresa. Una subpromotora es considerada como una lideresa. Una tesorera, una maestra de niños, un padre de familia, hermano Russell es un padre de familia, hermano Alberto igual, hermano Armando igual es líder. ¿Estamos pendientes del grupo que tenemos mientras están remando? ¿O tú dices, pues, es asunto solo del pastor? Entonces si es así, todos pensarán así, entonces yo soy el pastor solo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero el pastor va a ser de bendición para ti. Pero tú tienes que preocuparte para que toda tu familia venga a alabar a Dios. Amén. Tienes que procurar que todo el grupo que está a tu cargo estés pendiente de ese grupo. Así como el pastor está pendiente de la iglesia. Así como Jesús estaba pendiente de esa iglesia que estaba comenzando en la época de Jesús. Eran 12. Y él veía que estaban fatigados remando. Todavía tal vez había uno molestando, no quería apoyar para remar. Siempre en los grupos, departamento de señores, de varones de virtud o siempre el departamento de damas, siempre en una congregación general, siempre va a salir alguien que va a intentar oponerse o traicionar. De tantos favores. Un predicador dijo una vez, y lo escuché, y es verdad lo que dijo: si tú has sido bendecido mucho a través de tu pastor, pero de repente el pastor por X cosa no pudo llegar a visitarte el día que dijo, y esa fue la única vez que cometí un error, por así decirlo, aunque fue contratiempo, y solamente eso está clavado en tu mente toda la vida, con eso estás allá, pero en los 99% de favores y de bendición, como Dios usó a tu pastor, ni se te acuerda. Entonces no has madurado, no has crecido, algo afecta tu vida. Pero cuando alguien, por ejemplo, a mí no se me olvida, por ejemplo, mi pastor, no sé dónde anda mi pastor, pero nunca se me olvida de que él fue el canal que Dios usó para que yo estuviera en el ministerio. Me acuerdo muy bien, cuando llegó a mi casa me abrazó, sentí la gloria de Dios, estaba yo seco, como un palo seco, como una leña seca, a punto de ser quemada aún en el infierno, porque ya me estaba ganando el béisbol y también por poquito el highball. Pero cuando llegó mi pastor me abraza y me dice: ya no tienes el Espíritu Santo como bautismo, pastor. Hace años, creo que no es para mí, hace años que no lo tengo. Si crees lo que te voy a decir, antes de mes y medio lo vas a recibir, ¿lo crees? Y yo así como temblando y todo, digo, sí lo creo. Y comencé a escuchar sus consejos. El 1 de septiembre de 1998, en una casa pequeña que no tenía ventanas,
Yo pude sentir que del techo descendiera el fuego y el poder del Espíritu Santo que tocó mi alma, me bautizó y hablé en lenguas casi toda la noche. Es la misma presencia que siento hoy. Le creí a mi líder y no se me olvida eso. Tal vez cometan errores mi pastor, no sé, es problema de él va a dar cuentas a Dios. Y si él peca, se va a perder. Pero lo que hizo, lo bueno que hizo no se me va a olvidar. Y si son pequeños asuntitos comunes, no voy a caer contra él. Lo voy a ayudar ahora. Voy a orar por él. No voy a aprovechar esa oportunidad para golpearlo más, porque no tengo el espíritu de Amalek. Amalek es un espíritu de división, de quejas, de obstáculos, de oposición. Amalek fue nieto de Esaú, el que vendió su primogenitura. Y Amalek nació de una mujer concubina de su padre, hijo de Esaú, es hijo de fornicación. Y cuando salió Israel de Egipto, vino Amalek y destruyó todos los débiles que habían salido de Egipto. Hoy en día el espíritu de Amalek es aquel que se aprovecha de la debilidad de alguien para terminar en vez de ayudar. Y otra cosa, antes que apareciera Amalek, los israelitas solo se quejaban y murmuraban contra Dios y contra Moisés. O sea, cuando uno murmura, critica, cuando uno se queja, está atrayendo el espíritu de Amalek y estará a punto de atacar hasta la misma familia o la misma iglesia. ¿Estamos para defender la iglesia, sí o no? Amén. ¿Estamos para defender el pueblo, sí o no? Amén. Entonces, cuídate del espíritu de Amalek. No te quejes, no murmures, no critiques, porque lo vas a traer. Y cuando ya está, ya no puedes hacer nada, ya te tomó. Y solo vas a ver los resultados pésimos en tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Estoy en ese punto de esa lección que dice que veía viéndoles remar con fatiga. Ahora, ¿qué hacer en ese momento? Tal vez, hermano, ha llegado un momento, o muchos de los que están aquí están remando con fatiga. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué dice el tema? Avancemos juntos, a pesar de las tempestades o de la tempestad. Juntos en armonía. Porque yo puedo apoyarte, tú me puedes apoyar. Pero si te independizas, ¿cómo vas a hacer? ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Aún de los del matrimonio, cuando alguien no se casa, ¡ay del solo! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Tal vez estás remando con mucha fatiga en la iglesia. Y a pesar de que ya se habían cansado durante más de 8 horas, casi 9 horas, de repente, volvamos a Mateo capítulo 14, de repente aparecen las grandes olas. A ver, las gigantescas olas, ahí está. Verso 24 del capítulo 14 de Mateo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Eran como las 3 de la madrugada o las 2. Iba a entrar la cuarta vigilia. Hermano, estamos en la cuarta vigilia, espiritualmente hablando. Han pasado 3 etapas: la iglesia primitiva, los padres de la iglesia y la reforma en 1517. 3 etapas. Estoy diciendo un ejemplo nada más. Una etapa tremenda que está pasando en la iglesia. Y ahora estamos en la cuarta vigilia. En otras palabras, en este tiempo en que vivimos, el Señor Jesús está a punto de aparecer en los cielos. Amén, gloria a Dios. Y es el momento que Satanás va a comenzar a atacar a través de la gente, porque las olas salieron del mar. ¿Y quién hizo que las olas se levantaran? ¿Qué es lo que lo hizo? ¿Los vientos, sí o no?
los vientos. ¿Y qué eran los vientos? Espíritus que agitan a gente contra la iglesia, para azotar a la iglesia, para confundir a la iglesia. Llega un momento que alguien está confundido por lo que está pasando, no entiende qué está pasando, no entiende qué está sucediendo. Escucha voces aquí, voces por acá, y se olvida hasta de la bendición que su pastor le puso cuando llegó aquí en esta iglesia y fue bautizado. Y le van a decir esto, van a decir lo otro, van a decir que observe los bables, y mira, no hay bables nuevos, y se desconcentra de Dios. Hermano, anoche ahí se nos roban otras cosas ahí. Ahí me lo comentó mi esposa cuando vino a hacer aseo aquí con mis hijos. Y por poquito el amplificador lo botaran. También se hubiera echado a perder. Si que está atacando el enemigo a la iglesia. Y hay que orar, hay que buscar, hay que ayunar, hay que unirnos más. No es tiempo de estar desunidos, no es tiempo de estar murmurando o quejándonos de esto y lo otro. ¿Sabe por qué le pasa a algunos así? Porque permitieron que voces, que son los vientos contrarios. ¿Qué significa contrario? Viento contra, no a favor. Es tremendo cuando estás yendo y el viento está contra ti, si en bicicleta o caminando o algo. Tu cabello se revuelve y todo, y un decir. El viento es una bendición, pero estoy dando una lección espiritual aquí. Vientos contrarios que levantaron olas del agua. Siempre la Biblia habla de mares como multitud de gentes. Mares representa gente. Mar representa gente. Olas, pues salen del mar. ¿Quién los agitó? Los vientos. Hoy en día, los vientos son los espíritus, son las voces. No es el Espíritu Santo. Y está azotando, quiere azotar a la iglesia. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Escuchen. ¿Qué hubiera pasado si uno de los discípulos en ese momento de la tempestad fuerte, las olas tremendas, hubieran salido de la barca? Aún eran pescadores, claro, eran expertos en cuanto al mar, pero con todo y eso Pedro se iba a hundir, porque era tan fuerte, por eso no se les recomienda a pescadores salir a pescar cuando se aproximan tempestades. Casi no sé de eso, pero solo me imagino que es así. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? Vean esta lección espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces durante ese momento? No sé, ¿cuántos de los que están aquí han sentido como que las olas o los vientos contrarios te están azotando como iglesia? Azota tu mente, azota tu cuerpo, azota la enfermedad, azota de todo, te está golpeando, Lo más tremendo es que en lo espiritual, la intención es que Satanás te desanime y no sigas. Adelante. ¿Qué hay que hacer? Recuerden que Él les dijo: les alcanzaré más tarde. Esperar en la promesa. Se van a levantar tempestades, las olas, las voces, los gritos, los malos comentarios de X cosa, de esto, de lo otro y todo. ¡Quietos! Quietos en la iglesia, quietos en la embarcación. No salgas, no hagas nada. Espera en el Dios vivo. Espera que llegue. Estamos en la cuarta vigilia. Espere. Ellos esperaron. Nadie se movió, porque el Señor les dijo: adelántense, yo les alcanzaré. A toda gloria a Dios. Y de repente, en ese mismo momento de las olas tremendas, por eso no te preocupes. Si estás pasando momentos de escasez, enfermedades, críticas, murmuraciones, o sufriste un accidente y por poco te mueres, o que esto y que lo otro, mantente quieto y quieta. Porque está llegando el Señor. Está llegando en medio de esa tempestad. ¿Y sabe qué? De repente el Señor ahí está.
Yo le quiero dar un aplauso al Señor Jesucristo. Yo me acuerdo cuando iba en los cinemas, cuando todo estaba así, los bandidos, las momias de Guanajuato estaban asustando a la gente, pero de repente aparece el santo enmascarado. ¿Y sabe qué? El que podía solucionar el problema y aplaudía a la gente del cinema. Pero ahora el santo de los santos está a punto de aparecer para librar a su iglesia. Él está aquí. Hermano, ponte de pie un minuto y dale un aplauso al Señor. La batalla. Te alabo, Jesús. Dale un aplauso, dale una alabanza. ¡Pero alábale! Dale la gloria al Rey. Porque en ese momento tan terrible, imagínate que tú estás en la barca. ¿Cómo te sentirías? Solo cuando fuimos a visitar un hogar hace poco con mi esposa, fuerte, nos mojamos tremendamente y nos tiraba el agua. Y ahí estamos como gritando, se mojó todo, mi Biblia, todo, mi cartera, hasta los restos 500 pesos que tenía de acieres, se mojaron todo. Y ahí estaba, solamente es una llovizna. Imagínate, en medio del mar, estamos en medio de un mundo que se vuelve loco. La iglesia es como un oasis en medio de un desierto. Pero la iglesia es una poderosa luz en medio de las densas tinieblas. Somos la luz de este mundo, luminares en el mundo. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Hermanos, pues en ese momento, ven que acercaba una silueta, un personaje que venía caminando sobre las aguas del mar. Era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor Jesús. Era nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Pero fíjate, cuando uno está en medio de la tempestad asustado, ellos se asustaron y confundieron la realidad en falsedad. O sea, lo que era bueno que se estaba acercando a ellos, por causa de la tempestad, de las voces o de los vientos contrarios, se confundieron, se turbaron. Te puede turbar voces. Es mejor que te cerciores, es mejor que vayas a tu pastor y que le hables y que le preguntes lo que está pasando, que por qué me pasa esto. Alguien me dijo esto. Si es de mí como pastor, acércate y diga: pastor, eso escuché que están diciendo de usted. O vaya con mi esposa. Porque si usted está creyendo cosas que no son, ¿qué está pasando? Es lo que le pasó a ellos. Ellos estaban confundiendo al buen Jesús con un fantasma por la turbación, porque le hicieron caso a las olas, porque aquí está eso. Pero ¿qué hizo el maestro? Cuando vio la confusión y la turbación de sus discípulos, él habló. Con toda la gloria a Dios. Mire qué dice. El versículo 25 dice: mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Porque llega a tener uno miedo por lo que escuchas, por lo que dice. ¿Será cierto? ¿Será por acá? ¿Será que aquí? Yo no sé cómo estás, ¿sí? Porque es más, hace tiempo que no te visito. Este mensaje es para ti, siento que es para ti. Yo no sé si te han dicho algo de tu familia, o del hermano Armando, o de la iglesia, o del templo, o de mí, o de la promotora. No lo sé. Yo casi no he visitado últimamente. Así que no pueden decir que, bueno, me estuvo vigilando el pastor, o no sé. Yo estoy dando un mensaje. Ahora, ¿qué pasa? Esa turbación, cuando el Señor ve que ellos están confundiendo lo bueno con lo malo, ¿qué pasó? Pero enseguida Jesús les habló. Enseguida Él solucionó el problema. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, y no tengan miedo. En la traducción lenguaje actual dice: cálmense, no tengan miedo,
no me confunda con un fantasma. Soy yo el Señor, el Maestro. Les recuerdo que les dije que les alcanzaría más tarde y aquí estoy. Soy yo, no soy un fantasma. Mírenme. Y él caminó junto a ellos. Y Pedro, para asegurar, hermano Hussein, para asegurar, porque es importante que aseguremos. Para asegurar, Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo cuando el líder, recuerda que Jesús representa a Dios, pero a un líder también. Qué tremendo cuando un líder está firme y tiene puestos sus pies sobre el enemigo, porque en aquel momento el agua, los mares, los vientos estaba amenazando, pero Jesús lo tenía debajo de sus pies. Y cuando un líder está firme, motiva a otros a que estén firmes, a que caminen también sobre el enemigo. El enemigo está derrotado, hermano. No dejes que te engañe el enemigo. Pon tus pies sobre la cabeza de la serpiente para la gloria de Dios. Cuando dicen gloria a Dios, ¿qué hubiera pasado si Jesús estuviera hundiéndose por ahí en medio de la tempestad? En vez de ayudar. Pero yo estoy bien firme aquí para ustedes. Venía a decirles que esta iglesia seguirá yendo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Aleluya. Y todos los que lo creen deberían dar gloria a Dios y alabanza al Rey de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Pedro salió de la barca. Primero, otra lección. Primero, con el permiso de Jesús. Salió de la barca para demostrar el poder sobrenatural de Dios. No se salió de la barca para morirse o ahogarse o nunca volver en la barca. No. Él salió con el permiso de Jesús. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pero mientras estaba yendo, dice que comenzó a ver el fuerte viento. Eso quiere decir, otra lección, que si ya comenzaste a caminar firmemente, hermano, hermana, dice, al ver los fuertes vientos, al hacerle caso a esos vientos de doctrina falsa, a esos vientos de doctrina, a esos vientos de voces, cuando tú le haces caso a estas cosas, es cuando te vas a comenzar a hundir. Vas a comenzar a dudar del Señor y a dudar de la iglesia, a dudar de tu líder. Si eres de Santiago 1. Vas a comenzar a dudar porque pusiste tu mirada o tus oídos en lo que tú estás escuchando. Es lo que le pasó a Pedro. Pero no te preocupes, si te ha pasado eso, Pedro recapacitó. Y cuando se estaba hundiendo y por la duda y todo, y él clama, y es la oración más sencilla que hizo, pero lo hizo con fe, con ansias, un clamor que salió de lo profundo de su corazón porque no se quería morir. Señor, sálvame, porque se estaba hundiendo. Pero cerquita de él, ahí estaba el gran maestro, y le extendió la mano Jesús y lo levantó y siguió caminando sobre su enemigo. Amén. Le puso los pies y hasta así subieron en la barca. Y cuando subieron en la barca, dice la Biblia en el versículo 32, y cuando hubieron subido en la barca, se calmó el viento. Cuando nos ponemos firmes, cuando confrontamos a nuestro enemigo, él se tiene que calmar, porque Dios va a estar a nuestro favor. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo no ha terminado. Y aún si terminara, siempre va a estar con nosotros. Él lo dijo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ponte de pie. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Escuche bien. Solo puedes adorar a Dios así genuinamente y con gozo
y libremente cuando hayas derrotado a tu enemigo. Cuando el Señor los salvó, cuando salvó a Pedro, Pedro caminó sobre las aguas. A veces solo nos quedamos donde se hundió Pedro, los demás no lo decimos, pero él siguió caminando. Él se levantó y siguió caminando. Y cuando entraron en la barca, o sea que aquel que sale de la barca y se está hundiendo por allá en el mar, en la gente, en el mundo, tu deber como líder firme es meterlo otra vez a la barca para que pueda adorar a Dios. No dejes que se mueva en el mundo. No dejes que se hunda. Jesús no dejó que se hundiera. Y es sí cierto, eso es trabajo de un líder como pastor, pero hay líderes también en la iglesia. Papás, los padres tienen, es un líder, un papá es un líder, es una cabeza de hogar, una promotora igual. Entonces, ¿cuántos han vencido al enemigo? A ver, ¿cuántos lo han vencido? ¿Cuántos han derrotado al enemigo? En medio de la tempestad, sigamos remando juntos, sigamos avanzando juntos, y cada derrota del enemigo, Dios nos va a dar una inspiración, nos va a dar un poder sobrenatural, una seguridad, y lo vamos a adorar en la barca que es la iglesia. Amén. Lo vamos a glorificar en el templo, donde sea que estemos, y vamos a decir: verdaderamente, no solo eres hijo de Dios, tú eres nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret. Padre, te adoramos. Levanta tus manos y dale gloria y dale gracias al Señor Jesucristo. Padre, te damos la gloria, la alabanza, Señor. Te adoramos grande y ricamente, porque nos has dado la victoria, el triunfo, Señor Jesús.